nuevo programa de las provincias también existen. Efectivamente, las provincias también existen. Desde el reclamo del gobernador Gustavo Valdés, antes de que ocurrieran las elecciones estas de octubre, decía que las provincias necesitan que ser atendidas por el gobierno nacional. Y entonces surgió de ahí una idea que está tomando el gobierno actual, el gobierno de Milei, de mandar o sugerir al ministro del Interior y el jefe de gabinete que va junto con el ministro del Interior, parece como para controlar qué es lo que dice y qué es lo que se hace. Adorni seguramente va a ir tomando experiencia en el contacto con las provincias y eso va a servir al Gabinete Nacional y al presidente y también a Karina Milei, que es secretaria general de la Gobernación, pero también presidenta del Partido La Libertad Avanza. Karina se anotó un porotazo con estas últimas elecciones porque Karina sostenía que había que fortalecer a La Libertad Avanza en el país, mientras que, según los comentarios, pero en contra de esta idea, Santiago Caputo decía que había que acordar, antes de las elecciones, había que acordar con los gobernadores y demás para obtener un buen resultado. Bien, triunfó la idea de Karina y de los primos Menem de que había que fortalecer a La Libertad Avanza y, digamos, los resultados hablan de por sí. Prácticamente La Libertad Avanza duplicó en cantidad de votos al kirchnerismo en esta última elección. Ahora bien, todo esto trae como consecuencia un fortalecimiento del gobierno nacional, el fortalecimiento de Milei. Hemos visto lo que nos dedicamos un poco a analizar lo que ocurre en la política nacional, que la vicepresidenta Villarroel estaba haciendo prácticamente su carrera política trabajando incluso con el grupo de militares retirados y demás como una fuente de fuerza para ir preparando una candidatura para dentro de 2 años, no sabemos a qué. Pero todo eso se desplomó, al punto que ya la vicepresidenta recogió banderas y está quieta, al punto que la recibió a la ministra Bullrich, que va a ser senadora nacional y jefa de esos 20 senadores que va a tener La Libertad Avanza. Número considerable, si bien no es la mayoría, pero sí es una fuerza que tenía hasta ahora 2 o 3 senadores y ahora con el resultado electoral va a tener 20 senadores. Bien, ahora en el orden nacional, además del ingreso de Santilli, el Colorado Santilli, hombre de PRO, que entró, digamos, como ministro del Interior, algunos dicen sugerido por Karina y los Menem, pero la cuestión es que ahí está, dejó una banca de diputado nacional que ganó en la provincia de Buenos Aires después de muchas situaciones. Primero, el que encabezaba la lista por La Libertad Avanza de provincia de Buenos Aires, Esper, tuvo que renunciar porque se pusieron a consideración de todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y del país sus conexiones con el narcotráfico. Entonces quedaba como la que estaba segunda en la lista, una mujer, iba a quedar como cabeza de lista, cosa que no le satisfacía mucho a La Libertad Avanza. Santoro era el número 3 en la lista de diputados nacionales. Entonces comenzó un proceso para pasarlo del número 3 al primero, porque Santilli era más visto por los ciudadanos de provincia de Buenos Aires, traía más votos que llevar a la que estaba en segundo lugar. Bien, se quiso mandar a reimprimir todas las boletas, la lista única. En las listas figuraba Esper y se quería ponerlo ya al actual ministro del Interior
en la cabeza de las listas, porque con, digamos, con la boleta única lo que se destaca mucho es quiénes son los dos primeros. Entonces se pensó que al no ir Santilli en el primer lugar, eso iba a poder quitarle votos a la Libertad Avanza, o era la Libertad Avanza más pro, pero se decía la Libertad Avanza. Ahora bien, con todos estos inconvenientes, resulta que Santilli, representando a esa coalición, Santilli es de pro hasta ahora, digamos, todavía no hay ninguna novedad en ese sentido. Santilli pasó a ser el ganador y lo derrotó. La Libertad Avanza, con Santilli en la cabeza, derrotó al kirchnerismo en provincia de Buenos Aires, cuando en la elección provincial que se hizo unas semanas anteriores, digamos, el kirchnerismo derrotó ampliamente a todos los otros partidos. Pero bien, vamos ahora a ver qué pasa en nuestra provincia después del corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizas tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. El diario Litoral del domingo, en un círculo, nos trae las fotos y una presunción de cómo se va a mover el gabinete provincial cuando asuma Juan Pablo Valdés, es decir, el 10 de diciembre. Ahora, yo creo que no va a haber definiciones en Corrientes sobre el gabinete, aunque se haya conversado ya entre Juan Pablo y Gustavo, hasta que Gustavo no regrese de esta gira que está haciendo por el continente asiático. Es importante que esté en el momento de decidir, de poner la firma, la presencia de Gustavo Valdés en la confección del gabinete. El diario Litoral nos dice, por ejemplo, que Carlos Viñolo, secretario general de la Gobernación, hombre fuerte del gobierno de Gustavo Valdés, va a continuar con Juan Pablo Valdés. Después dice que Marcelo Rivas Piacentini, el ministro de Economía, es el ministro de Hacienda, también va a continuar. Después se dice que el ministro de Desarrollo Social, Adrián Gaya, sigue. Ahora, hay algunos que llegan, vamos a ver dónde se ubican, que es el intendente de Mocoretá, J.P. Fornali. Pues también llega Jorge Mesa, intendente de Caacatí. Es decir que Juan Pablo Valdés, como intendente de Ituzaingó, hizo buena relación con los otros intendentes y según comentarios que recibí de gente amiga, era muy apreciado en las reuniones de intendentes. Por eso es que se trae ahora a dos intendentes, el de Caacatí y el de Mocoretá. Se lo traería a integrar el gabinete. Pero también parecería, todo esto es, digamos, está todavía en veremos, en pañales, de que hay quienes, que dentro de Vamos Corrientes habría alguna objeción, no sé si para el intendente de Mocoretá o el intendente de Caacatí, porque representarían líneas internas y no tendrían la cantidad, no habrían logrado la cantidad de votos que todos esperaban. Pero yo creo de que querer juzgar la capacidad de un funcionario que va a ser ministro, que deja la intendencia para ser ministro, no se puede juzgar por la cantidad de votos que digamos que aportó al triunfo de Vamos Corrientes,
sino que hay que tener en cuenta su capacidad, su manera de ver la provincia y sus proyectos que puede aportar a un mejor desarrollo de la provincia en estos momentos. Ahora bien, vamos a ver también quiénes son los que se van. Se va Claudio Anselmo, según el diario Litoral, ministro de la Producción. Se va también Ricardo Cardoso, el ministro de Salud. Ricardo Cardoso era nuestro invitado para el día de hoy, para hablar con él sobre el tema de la diabetes, que hubo un acto muy interesante en Plaza Cabral días pasados, donde se instó a que la población pueda controlar su azúcar en sangre, es decir, si tiene o no diabetes. También el tema de la vacunación era nuestro tema, y la infraestructura con el hospital oncológico, que marca en todo el NEA, el noreste, un paso adelante. Pero sigamos con el gabinete. Juan José López de Simone dejaría el Ministerio de Justicia que tiene ahora y ocuparía otro cargo. Se dice que iría a la justicia, al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Veremos. Ahora, se va también la ministra de Turismo, María Elcidi. Se va también, parecería que se va también Claudio Polich, pero él se va porque fue electo intendente, deja el Ministerio de Obras y Servicios Públicos para asumir la intendencia. Praxedes López, ministra de Educación, parecería que está en duda. Alfredo Vallejos ocupará otro cargo ministerial. Se va a reducir el número de ministerios. Se dice que únicamente que llegaría a establecerse en 10 los ministerios. Vemos acá, con leer todo esto, que hay algunos ministerios que se superponen en sus funciones. También se va Miguel Olivieri, ministro de Coordinación. Vemos esto: ministro de Coordinación, ministro de Hacienda, ministro de Obras Públicas, secretario general de la Gobernación. Todo eso me parecería que se puede juntar en una sola persona, con un ministro que sea lo suficientemente representativo y capaz. Ahora, Alfredo Vallejos cambia de ministerio, va a ocupar otro ministerio. Sigamos con la lista. José Irigoyen, también otro intendente, que es de Curuzú, el de Curuzú. Es decir, que tenemos a 3 intendentes con posibilidad de ser designados ministros en el gobierno de Juan Pablo Valdés. Ahora, veamos también que Emilio Lanari, viceintendente de Capital y concejal electo en la capital de Corrientes, estaría llegando. Todo hace pensar que si se va el ministro de Salud, tendríamos que pensar en que Emilio Lanari iría en el reemplazo del doctor Ricardo Cardoso. Pero todo esto, reitero, son unas suposiciones que hace el diario Litoral, seguramente con una buena información. Lo de Emilio Lanari es algo que se venía comentando y participamos de algunas conversaciones de ese tipo. Desde hace un par de semanas se hablaba de que podía llegar a integrar el ministerio. Ahora veremos. Por otro lado, se pensaba que Emilio sería el presidente del Consejo Deliberante. Cuando fue viceintendente, o mientras tanto hasta el día 10 de diciembre sigue siendo intendente, Emilio, en conversaciones que teníamos, me decía de que el viceintendente prácticamente carece de funciones. Lo único que puede hacer es esperar que tenga algún problema el intendente para ocupar la banca, pero tiene más funciones un concejal o el presidente del consejo que el viceintendente, que es únicamente una figura que no tiene participación en la resolución de los temas. Claudio Anselmo, ministro de Producción, también se iría. Es decir que Mariel Gabur, también ministra de Industria. Todo esto nos hace ver de que a lo mejor es acertado reducir la cantidad de ministerios. Veamos cuántos ministerios hay en estos momentos. Una rápida lectura nos hace ver que hay 17 cargos de ministros. Es una exageración, me parece, para una provincia como Corrientes. Hay, vuelvo a decir, que un ministerio de Industria, con un ministerio de Hacienda y con un ministerio de Coordinación, todo eso puede pasar a ser un solo ministerio. Creo que el Ministerio de Turismo debe manejarse, debe mantenerse, porque la provincia
es importante, tiene un atractivo muy especial que es el turismo, y que Gustavo Valdés, el gobernador actual, está en su gira por Asia, está mostrando las oportunidades en materia de turismo que hay en Corrientes, no solamente el carnaval, sino también el río Paraná, la laguna de Liberá, es decir, que se puede armar algo interesante para que contingentes que vengan en este caso de Asia, ya sea de India o de los otros países que visite el gobernador, serían interesantes. Yo creo que Gustavo Valdés va a ser el presidente de la Unión Cívica Radical. Eso es importante en la carrera política de Gustavo Valdés. Ya Gustavo fue propuesto conjuntamente con el actor, con Lustó, pero Lustó tuvo más apoyo que Gustavo. Ahora Lustó es un dirigente totalmente desdibujado. No tiene la imagen necesaria como para seguir presidiendo un partido tradicional como la Unión Cívica Radical. Al punto que ahora Lustó es senador. Como termina su mandato, se presentaba como candidato a diputado y no fue electo, no tuvo el voto necesario. Es decir, que el presidente de la Unión Cívica Radical fue derrotado. Por eso creo que Gustavo Valdés va a ser el próximo presidente de la Unión Cívica Radical, de tal forma de ir consolidando ese grupo de gobernadores de Provincias Unidas, que ya son 6 los que están embarcados en este tema. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Estamos con el doctor Ricardo Caíto Leconte, conocido como Caíto Leconte, electo como diputado provincial en las últimas elecciones provinciales en Corrientes, representando a La Libertad Avanza. La Libertad Avanza pegó un salto en Corrientes y en todo el país. De sacar el 6% en las elecciones provinciales, prácticamente disputó mano a mano con La Libertad Avanza y el grupo Vamos Corrientes la elección de diputados nacionales. Ahora bien, estuvo en Corrientes el presidente de la República, Javier Milei, acompañado por Karina y también por el presidente de la Cámara de Diputados, Menem. Le preguntamos ahora a Caíto, porque sabemos que hubo una reunión posterior el día jueves. El día jueves se hizo el acto del Club de la Libertad y el viernes hubo una reunión en el Hotel de Turismo donde Karina y Martín Menem hablaron sobre política. Bien, Caíto, bienvenido. Ya como diputado provincial electo, seguramente el 10 de diciembre vas a estar ya en posesión de tu cargo. ¿Qué tal? Buen día, Toto. Buenas noches. Así es, el día jueves estuvo el presidente de la República acompañado de las autoridades nacionales. El motivo era el 12º encuentro de economía regional organizado por el Club de la Libertad, donde el presidente de la Nación fue el orador de cierre, con una clase magistral sobre toda la economía, exacto. Y bueno, ¿y cuáles son los pasos, los siguientes pasos, las reformas que están pendientes, las expectativas para el año entrante para la Argentina? Y estuvo acompañado así por la presidenta del Partido de la Libertad Avanza, la señora Karina Milei, y por el vicepresidente, presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Y al día siguiente, en el Hotel de Turismo, hubo una reunión. El motivo de la reunión más bien fue sí, tomar contacto y conversar, pero ellos llaman una gira de gratitud, porque estuvieron hace poco menos de un mes en Corrientes, donde pidieron a
a la dirigencia, esfuerzo, trabajo en pos del resultado que se logró el 26 de octubre. Entonces, hoy inician, ese día viernes, iniciaban una gira de gratitud para, bueno, justamente agradecer a todos los que trabajaron, los que se comprometieron con el proyecto y que dieron lo mejor de cada uno para lograr el objetivo de ganar en el país con el 41%, que consolida el liderazgo del presidente de la Nación y que permite ser optimista con las reformas todavía pendientes en el Congreso de la Nación. En esta reunión del Club de la Libertad, sí, el presidente dio la noticia fundamental, digamos, para el país del acuerdo con los Estados Unidos, el acuerdo comercial con los Estados Unidos, del cual hay, digamos, un concepto general, pero todavía no tenemos acceso a al detalle, a lo que se le dice a la letra chica. Ahora el presidente está por ir a Estados Unidos otra vez a reunirse con el presidente Trump. Sí. Seguramente ahí firmarán el acuerdo. Claro, acá lo que se llegó fue un marco para el acuerdo, para la firma del acuerdo, con las condiciones que todavía no se saben. Pero lo positivo del acuerdo es cómo empieza el mundo a ver a la Argentina, a un país previsible, ordenado, que ordena sus cuentas públicas, logra el equilibrio fiscal, baja la inflación, persigue la corrupción. Entonces es un cambio del país que teníamos, que se había cerrado al mundo. En los años 40 Argentina se cerró al mundo y decidimos vivir con lo nuestro, como dicen. Claro, cosa era la Argentina del año 40, sí, con todo el oro, exacto, que se pudo ir guardando con la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí, digamos, la vida era fácil. Después, cuando se gastó todo, ahí comenzaron los problemas. Claro, ¿no? Argentina, vinculada al mundo, comerciando con el mundo, era uno de los países que en esa época éramos la quinta reserva de oro del mundo. Y a partir del peronismo tuvimos nos cerramos al mundo, se dilapidaron los recursos, y en el año 51 en la Argentina se comía pan de mijo, ¿no? O sea, nos llevaron y a partir de ahí empezó la degradación de la Argentina. Hoy Argentina vuelve al mundo y mucha gente escucho que critica este acuerdo porque no se sabe la letra chica, eso todavía no se firmó el acuerdo, entonces no sabemos. Pero lo positivo es esto: la Argentina ordenada, seria, previsible, con sus cuentas estabilizadas, es confiable para el mundo. Sí. Eso es importante. Y mucha gente que critica el acuerdo con los Estados Unidos, nada dijo del acuerdo con Irán de hace unos años. Argentina representa y quiere, geopolíticamente se encuadra en la línea de pensamiento de Occidente que nunca debió abandonar, y hoy volvemos al mundo, pero volvemos a un mundo serio de comercio mutuo, y eso es muy positivo para la Argentina, y va a ser muy positivo porque no solamente es la firma del acuerdo, ese acuerdo puede permitir la llegada de inversiones que son necesarias para llevar adelante el crecimiento y el desarrollo del país. Entonces es fundamental. Yo hablo de que el acuerdo, la posibilidad del acuerdo con los Estados Unidos es fabuloso para la Argentina de los próximos años, nos va a permitir un crecimiento sostenido y sobre todo nos ubica en el lado del mundo que nunca debimos haber abandonado. Y ya te digo, hay gente que critica este acuerdo y nada dijo del acuerdo con Irán, nada dijo de nuestra relación comercial con Venezuela, y nada siguen sin decir, ¿no? Y sobre todo, Caíto, perdón, sí, digamos, se critica lo que no se lee. Todavía no se sabe qué, pero ya estoy en contra, sin saber por qué. Ahora, hay que tener en cuenta, en mi criterio, Caíto, sí, de que no es un acuerdo para aquellos que dicen, se entregó esto, se entregó lo otro, nadie sabe qué es lo que se entregó. Pero bien, no es un acuerdo entre partes. Hay una parte que es la que tiene la pelota, que es Estados Unidos, y nosotros somos los arqueros que estamos ahí tratando de salir de una situación, como en un partido de fútbol, digamos, ¿no es cierto? Perdón. Entonces, si hay alguna cláusula o algo que se dio a la Argentina que no sabemos qué es lo que es,
se justifica por el hecho que necesitábamos este acuerdo, como dice Caíto, para poder entrar dentro del mundo occidental y no seguir haciendo piruetas con Irán, con Venezuela. Ahora, yo creo de que si hay que achicar un poco el orgullo argentino, cosa que no creo, pero si es un convenio con cláusulas leoninas, esperemos que no, pero también tengamos en cuenta que la Argentina necesita el apoyo de Estados Unidos y de Occidente. La banca Morgan, una de las bancas más importantes del mundo, está también jugando a favor de la Argentina y el riesgo país se desplomó, ya está en 400 puntos. Exacto, pero me causa gracia mucho de lo que plantean esto de las cláusulas leoninas, que no existen porque no sabemos todavía, pero sí el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos habla la quita de aranceles mutuos. No dice uno más o uno menos, aranceles mutuos, o sea, eso no. Pero esa gente que habla de cláusulas leoninas todavía no puede explicar cuál es la función de una estación china en el sur de la Argentina. O sea, ahí no pasa nada, ahí no hace falta dar explicaciones, ahí no es leonino esa instalación. O sea, hay una doble vara interesante, digamos, en cierta clase política de la Argentina, que bueno, simplemente lleva a demostrar la falta de coherencia en el análisis de una situación que a mi entender en este tiempo es fabulosa para la Argentina. Este acuerdo con los Estados Unidos es una alternativa y un renacer de la Argentina que, comerciando con el mundo, se transformó en una de las potencias más importantes, y hoy volvemos al mundo occidental, sí, gracias al liderazgo del presidente Javier Milei. Tenemos que tener en cuenta que en la elección de diputados nacionales los argentinos optamos porque el gobierno de Milei siga adelante. Nos gustarán una cosa más que las otras, pero esperemos. Tenemos que tener confianza. Una vez más, vamos a darle una carta blanca, digamos, al gobierno nacional, porque vemos que se están realizando cosas importantes. Y bien señalás el tema de China. Se le dieron 500 hectáreas a China. Cristina ahí la foto de Cristina con el embajador chino teniendo una carpeta de cuero donde está el acuerdo, que entre sus cosas establece que no puede entrar nadie a esas 500 hectáreas sin autorización previa del gobierno chino. Es decir, que cedimos ahí la soberanía y los que se golpean el pecho nada dicen, ¿no es cierto? Exacto, entonces por eso este análisis pierde seriedad, digamos, de que la gente empiece a plantear como que este acuerdo es negativo. Este acuerdo, yo lo aclaro, es fundamental, fabuloso para las posibilidades de Argentina, y tenemos que estar festejando y no haciendo análisis temerarios sobre el tema. La verdad que los tiempos para la Argentina abierta al mundo son muy importantes. Ahora, también el peronismo, dentro del peronismo o del cristinismo, se están ya dando cuenta de que no es suficiente decir paremos a Milei. Le tienen que presentar al electorado una propuesta, decir, bueno, esto está mal, pero proponemos esto. Lo único que proponen son paremos a Milei, queriendo desestabilizar el gobierno en algo parecido a querer ir preparando un golpe de Estado. Así es. Bueno, eso es lo que se vivió previo a las elecciones. Fue el clima, había un clima destituyente claramente, pero bueno, el pueblo argentino pudo elegir a través de la boleta única, que ha mostrado sus bondades. Tiene que ver también con la forma que elegimos en Corrientes nuestras autoridades, y es un tema también a tener en cuenta, ¿no? La posibilidad de que la gente pueda plasmar su voluntad genuinamente y claramente, que permite la boleta única, y bueno, y a nivel nacional generó esto, ¿no? Un aluvión de votos de apoyo al presidente de la Nación para mantener el rumbo que viene llevando desde diciembre del 2023. Prácticamente se dobló al voto kirchnerista, ¿no es cierto? Claramente, y bueno, y vimos en Corrientes también de una elección a otra el cambio de apoyo de la gente hacia el presidente de la Nación, ¿no? La gente apoyó, quiere que el presidente pueda llevar adelante las reformas,
son necesarias, importantes. La reforma laboral es fundamental para que podamos, a través de estos acuerdos internacionales, aumentar el número de personas legalmente registradas en el trabajo, y dicen los detractores que se van a perder derechos. El que está fuera del sistema no tiene ni un derecho. Claro. Entonces estamos por hablar de que más de 8 millones de personas pueden, a partir de la sanción de esa ley, de esa reforma, sumarse al empleo registrado, y eso es claramente un avance fundamental, sobre todo también pensando que tenemos que resolver el tema jubilatorio en la Argentina, y eso serían 8 millones más de aportantes al sistema que hoy está quebrado. Así es. Estaba leyendo La Nación del domingo pasado. Ajá. Y ahí digamos, empresarios argentinos fueron a China y van narrando cómo es la cosa. Tengamos en cuenta que tienen millones, décimos de millones o centenares de millones de habitantes. Entonces ahí son muy distintas las cosas, porque el costo argentino es distinto al costo chino, porque no sabemos si hay vacaciones pagas en China, si cómo es. Incluso en ese comentario se hace mención que en el puerto de Shanghái había 10 empleados para manejar unas grúas para descargar los containers, los contenedores, y que con inteligencia artificial van a eliminar y va a quedar uno solo. Ahora, ¿quién protesta en China por esto? Nadie sabe nada. Claro. ¿No es cierto? Esperemos que esto siga así. Bien, Caíto, vas a tener una responsabilidad muy grande en la Cámara de Diputados de la provincia para llevar adelante las ideas de La Libertad Avanza y del plan que tiene el gobierno para estos próximos años. Sí, bueno, el gobierno nacional está llevando adelante una reforma del Estado, y esa reforma y esas ideas hay que bajarlas a las provincias también y a los municipios. Es fundamental que provincias y municipios también hagan una reestructuración del Estado, achicar el Estado, que eso permita que bajemos impuestos, que para hacer una provincia interesante para las inversiones. Acá falta infraestructura, falta bajar impuestos. El argumento del gobierno es que somos una de las provincias que menos impuestos cobra, pero para ser competitivo y para ser interesante para los inversores, nosotros tenemos que dar una oferta interesante. Y la oferta interesante es decir que seamos una provincia libre de impuestos en lo posible, lo más posible, y para eso tenemos que reestructurar y analizar si nuestro Estado gasta bien y si tenemos institutos que son necesarios en el Estado. Sí, entonces, el gobernador Valdés hizo declaraciones públicas antes de estas elecciones últimas, destacando la importancia de las provincias, como diciendo que el gobierno nacional no se ocupa de las provincias, pero ahora estamos demostrando que el gobierno nacional se está ocupando de las provincias con Santilli y con Adorno, claro, que están recorriendo el país, hablando con los gobernadores, viendo cuáles son las necesidades de la provincia. Y también hay que destacar la inquietud de Gustavo Valdés, que termina su mandato dentro de unos pocos días, de ir a Asia en busca de inversores, y ahí ya hace falta lo que vos decís, que la provincia sea una provincia confiable para mostrarle a China, mostrarles a la India, la cantidad de habitantes que tienen todos los países. No, pero y sobre todo la infraestructura. En el Congreso de Economía Regional, en un bloque de empresarios, el representante de la Asociación de Arroceros hacía el planteo de la necesidad del ferrocarril, por ejemplo, por lo que significan los costos de acarreo, digamos, de flete, lo que disminuye el costo, el acarreo a través de los trenes. Entonces, nosotros tenemos que pensar esta Corrientes con esta infraestructura. En el año 1901 Corrientes tenía 800 kilómetros de vías férreas, y hoy no sé si tenemos 300 y en qué estado de situación. Entonces tenemos por delante un desafío muy importante los correntinos, y tenemos que invertir en este tipo de cuestiones y no en cuestiones improductivas. Tengo entendido, no tengo en mano todavía, pero el presupuesto de 2026 prevé de la provincia prevé una posibilidad de endeudamiento
y plantea también sería un presupuesto quizás deficitario, en lo que he escuchado hasta ahora, no tuve para analizar, pero si así fuera, con más obligación, o no, pero si nuestros márgenes son acotados, tenemos que sentarnos a repensar este Estado, porque ese no es el camino. Con un presupuesto de 3.200 billones de pesos no podemos estar nosotros, más allá que la provincia no tiene deudas, pero podríamos estar avanzando en un camino de desarrollo y de progreso que seamos y que nos permita ser una provincia, una oferta interesante para los inversores internacionales. Corrientes es una de las provincias en el centro de Sudamérica, con la conexión posible hacia los 2 océanos, limita con 3 países, tiene la posibilidad de la energía, nos está faltando la infraestructura necesaria para sacar la producción, sí. y sobre todo esto, ¿no? Ser interesantes por la oferta fiscal limitada que podemos llevarle a los inversores, ¿no? Sí, ahora vos decías que teníamos 800 kilómetros de ferrocarril, pero eran ingleses. Exacto, entonces, era inversión, claro, era inversión extranjera, porque entonces, nos abrimos al mundo. Sí, entonces nacionalizamos los ferrocarriles y desapareció el Urquiza, desapareció el Belgrano en nuestra zona. Exacto. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Nada, y ahora seguramente cuando se quiera volver a privatizar todas estas líneas de ferrocarril, seguramente vamos a salir otra vez, que son los ingleses. Bueno, Argentina lo que le sobra es territorio, y la posibilidad de producir fue incalculable a fines del siglo XIX. Pero había que sacar la producción de los campos y llevarla a los puertos. ¿Y de qué manera había que hacer? Con la infraestructura en trenes. Estábamos en condiciones nosotros ceros, nos vinieron los ingleses, lo hicieron, y pudimos sacar y nos transformamos en uno de los países más grandes del mundo, pero por esa inteligencia de repensar la Argentina. Hoy estamos en una situación similar, tenemos que repensar la Argentina, hacia dónde vamos, a dónde tenemos que apuntar nuestros recursos. Entonces el tratamiento del presupuesto se torna siempre, ¿no? Pero hoy más que nunca indispensable para ver cuál es el rumbo que queremos darle a la provincia, sí. Y cuáles son las inversiones que nos están faltando, sí. Y la manera de invertir, porque la gente piensa que el Estado tiene que llevar adelante la infraestructura, que el Estado es el que tiene que invertir, y tu ejemplo de los ferrocarriles demuestra que se puede hacer de otra manera, que los privados pueden ser los que inviertan y que permitan el desarrollo del país sin que eso le cueste un peso al erario público. Así es, algo que quiero destacar del mensaje del presidente de Corrientes, cuando dijo que los ambientalistas prefieren que nos moramos de hambre y no sacar el tema de los glaciares, del cobre. Sí. Chile se está levantando, explotando el cobre de la cordillera. Y bien, también dijo el presidente Milei de que no puede ser que el cobre esté solamente de un lado de la cordillera, sino que está de los 2 lados. Fue muy claro. Sí, son cosas interesantes que uno va recogiendo del... Y que podemos quintuplicar nuestra producción en energía y en minerales, ¿no? Bien. Lo dijo. Bien, Caíto. Seguramente vas a tener que trabajar para que la provincia sancione el tema de boleta única también. Va a ser fundamental, lo dije cuando hablábamos, yo creo que es fundamental. Estamos votando como se votaba en 1920 y eso no le hace bien a la democracia. Los defensores de la democracia, que algunos ven que un solo sector es el que defiende la democracia, tienen que defender la democracia garantizando la forma de elección, que la gente pueda volcar su voluntad genuinamente, y la boleta única es fundamental. Algunos dicen que no es la solución definitiva, pero es una solución mejor a la manera que estamos votando hoy, con 60 boletas en el cuarto oscuro, y uno no puede votar por la persona que quiere sin votar al primero. Si la persona que uno quiere votar está en el tercer lugar, no puede hacerlo. Seguimos con el tema de la lista sábana. Tenemos que darle calidad institucional a nuestra manera de elegir, y ese tiene que ser un compromiso de todos los correntinos. Bien, y el presidente Milei llevó adelante esta reforma de boleta única estando en el gobierno. Normalmente el que está en el gobierno dicen que no quiere hacer esta reforma porque no le beneficia. El presidente Milei hizo esta reforma estando en el gobierno, cuando decían que esta forma de votar no lo iba a beneficiar, pero era beneficioso para la democracia en el país y tomó la medida.
no fue una medida antojadiza y beneficiosa para él en los papeles, pero era beneficiosa para la democracia, era beneficiosa para el sistema electoral y la tomó el presidente. Ese ejemplo tienen que tomar las provincias que todavía no han llevado a la boleta única, que piensan en el beneficio de la gente y no en el beneficio electoral que puedan tener en algún momento. Bien, Caíto, me pongo un poco en tu lugar. Sí. Hace aproximadamente 40 años yo fui electo diputado por el Partido Demócrata Progresista. Era el único demócrata progresista en la Cámara y nunca más hubo otro. Es decir, que a vos te toca también ser el único y hay que ponerle fichas a Caíto. Caíto es un hombre que escucha y el que tenga inquietudes seguramente podrá arrimarse de su banca, a su despacho en la Cámara de Diputados para hacerle conocer cuáles son las cosas que necesita la provincia. Bien, bueno, Caíto, te deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Ha sido un gusto visitarte nuevamente. Gracias. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizas tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. En el Chaco se hizo justicia. El clan Sena. ¿Qué es el clan Sena? El clan Sena era un instrumento electoral del que fue 2 veces gobernador Capitanich, que fue también jefe de gabinete de Cristina en algún momento. El clan estaba constituido por César Sena y por sus padres, Emerenciano Sena y Marceña Acuña. La Nación nos dice que los poderosos piqueteros que construyeron su imperio, aliados al gobernador Jorge Capitanich y cuyas caras hasta ese día, el de la condena, estaban en las listas de una colectora que acompañaban al gobernador. Es decir, que Capitanich no puede ser ajeno a lo que ocurrió, en este caso, con Cecilia Istrosivsky. Cecilia estaba casada con César Sena, hijo de lo que comentábamos, Emiliano Sena y Marcela Acuña. Parece que quien tenía la manija del tema del clan era Marcela Acuña. Los que vimos por televisión, cuando iban leyendo las sentencias, las responsabilidades, veíamos a Acuña tranquila, como diciendo, ¿qué me importa? Mientras que por el otro lado, Emerenciano Sena estaba con tapada la boca, toda esta parte de la boca, digamos, ¿para qué? No es porque había peligro sanitario, ni él estaba enfermo, sino para que no se lo note, que no se lo vea, como diciendo, en algún momento voy a volver, pero el jurado pudo haberle dicho que se quitara el barbijo. Bien, hablamos de cómo fue toda esta seguidilla. Tanto los 3 Sena, es decir, César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron el jurado popular. ¿Qué es esto del jurado popular? En el Chaco se rige un sistema que no rige en la mayoría de las provincias ni en el orden nacional. Quien determina la condena, que si son condenados o no alguien que está imputado de un delito, es juzgado por un tribunal popular. Son 12 que se eligen de un conjunto de 200. De esas 200 se eligen 12 y son los que estuvieron a su cargo
muy brava situación de tener que resolver sobre el clan Sena. Pero bien, ahora, aquellos que pretenden digamos, desvirtuar lo que resolvió el juzgado popular, tienen que tener en cuenta que el abogado de los Sena, de Merenciano, tuvo la oportunidad de impugnar algún jurado, pero resulta que cuando se conoció la lista de quienes iban a integrar el jurado, se mostró satisfecho, porque dijo, incluso, por fin se va a hacer justicia. Y se hizo justicia en contra de los defendidos por este abogado, que fue repudiado en todo momento por la gran cantidad de ciudadanos de resistencia que estuvieron a las puertas del lugar donde se estaba deliberando el juzgado popular. Es importante este sistema, porque no está nadie condenado, es decir, no tienen resolución de qué pena les va a corresponder a cada uno. Por eso cuando se dice que condenan a prisión perpetua, por eso cuando se dice que condenan a prisión perpetua al clan Sena por el crimen de Cecilia, no es correcto, porque la pena recién la va a ser. La salida más complicada, nos dice el diario La Nación, fue la de Ricardo Osuna, que encabezó la defensa de los Sena. Si Osuna, cuando le hicieron conocer quiénes serían los 12 jueces o los 12 ciudadanos que iban a integrar el jurado popular, pudo haber dicho, como decíamos, pudo haber objetado a alguno de ellos, pero no objetó nada. Entonces ahora, como dijo Capitanich, que esto puede ser un juicio armado por inteligencia del Chaco, es cerrado. Capitanich debe asumir su responsabilidad de que estaba acompañado por piqueteros, por mafiosos, digamos. Pero todo el clan esto era una mafia que recibía fondos del gobierno de Capitanich. Con esos fondos, digamos, elegían con quién hacer y cómo casas en un barrio que tomó después el nombre de barrio Emerenciano Sena. Ahora, todo esto nos lleva a considerar por punto, siguiendo al diario La Nación, qué es lo que pasó. José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González, los colaboradores más cercanos al matrimonio Sena, fueron condenados por encubrimiento agravado. Por encubrimiento agravado la pena va de 1 a 6 años. Me parece poco para lo que realmente hizo Gustavo Obregón. Obregón fue a quien llamaron para que, una vez cometido el crimen de Cecilia, llamaron para que llegue a la casa y confesó él que ayudó a descartar, digamos, muebles que se iban a donar y que son los que tenían manchas de sangre de Cecilia. Obregón dijo que César, a quien definió como un hijo, lo trasladaron hasta la chanchería. Hay quienes sostienen que le llevaron cometido el crimen, la llevaron en una bolsa hasta la chanchería de Rosena, en la misma Resistencia. Algunos dicen que no es la primera vez que tiran un cuerpo a la chanchería como para que fueran, digamos, desaparecidos por la acción de los chanchos. Pero bien, este mismo es el que narra en televisión qué se hizo con los huesos de Cecilia. Con los huesos de Cecilia se hicieron pequeños huesitos, se partió los huesos y se desparramaron. Ahora, esos huesos no pudieron ser identificados como que pertenecían a Cecilia. Sí, las manchas de sangre que tenían sillones un sillón de la casa de Rosena. Según la abuela de Cecilia, ella supone que, digamos, que el crimen se desarrolló así. El marido, es decir, César Sena, marido de Cecilia, digamos, la tomó de los brazos y que pegaba las puñaladas era Marcela Acuña. Ahora, el trío formado
por Merenciano Sena y Marcela Acuña, llegaron acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género. César en carácter de autor. ¿Por qué se habla de autor? Porque César tenía, digamos, rasguños en la cara que se presume que fueron producidos por Cecilia en su afán de defenderse. Sus padres como partícipes primarios, y el jurado los condenó de manera unánime. Frente a la jueza, con los brazos cruzados, los tres permanecieron prácticamente inmóviles al escuchar el veredicto. Ahora, este jurado popular lo que hace es determinar si son culpables y en qué grado, pero la pena la fija después la jueza que intervino en este caso. Es decir, que es apresurado hablar de prisión perpetua. Parecería como que se está forzando a la jueza a tomar una decisión. Sin duda que va a ser de prisión perpetua, pero no habría que estar, digamos, llevando adelante el concepto de que ya están condenados. Ellos han sido hallados culpables, los padres de César Sena como partícipes primarios, es decir, que sin ellos no se pudo haber realizado el crimen. Ahora, hay quienes sostienen que cuando lo llevaron a la chanchería en una bolsa ya a los restos de Cecilia, ahí fueron quemados, y por eso hay las cenizas que le entregaron a la abuela de Cecilia, porque la madre está en el sur y no quiso volver porque tenía miedo de la acción del clan Sena, también quería proteger a su otra hija que había sido amenazada, y dice, la madre se lamentaba en alguna medida de haber sido la que hizo la denuncia porque tenía miedo de la reacción de los Sena, por eso se fue de resistencia. Siguiendo órdenes de Acuña, González fue a la residencia familiar para limpiar y gestionar la donación y traslado de una cama y un colchón manchados con sangre, que después se comprobó que era sangre de Cecilia. Ella dijo, González, dijo Fabiana González, dijo no saber qué tenían en la bolsa que llevaba de un lado para otro. Bien, hay que destacar acá la importancia que le dio la televisión nacional a este tema del crimen de Cecilia, porque estuvieron, digamos, prácticamente todos los canales de televisión, desde el canal de La Nación. Hay que destacar la importancia que le dieron los canales de televisión a este caso del crimen de Cecilia. El canal del diario La Nación, el TN, América 24, por nombrar algunas de ellas, le dieron una importancia trascendental, al punto que mientras se estaba deliberando, porque la deliberación comenzó el viernes pasado y la resolución del juzgado popular se conoció el sábado. Ya el viernes, los que eran, digamos, entrevistados por los enviados especiales de estos canales de Buenos Aires, pedían que no se vayan, porque si se iban iba a perder la posibilidad de que sean condenados. Es decir, que la difusión que tuvo este caso, tenemos acá el diario de La Nación, que podrán ver ustedes el título, condenan a prisión perpetua al plan Sena por el crimen de Cecilia. Bien, yo creo de que hay que ver bien el sistema de juicios por jurados populares. Es un sistema que en Estados Unidos es común, pero para nosotros es una primera oportunidad de conocer cómo se desarrolla un juicio por jurado. Tal vez, analizando el tema, pueda ser que se lo encuentre apto para ser adoptado en otras provincias, entre ellas la nuestra, o no. Pero yo todavía no estoy convencido de que el juicio por jurado sea un sistema hábil o mejor que la sentencia que puede estar dictando un juez. Quiero aclarar que el doctor Ricardo Cardoso hasta ayer nos había confirmado que iba a concurrir a nuestro programa, pero nos avisaron esta mañana de que había una reunión de gabinete y que estaban todos los ministros llamados al Salón Azul de la Gobernación. Por eso no nos acompaña. Bien, esperemos que se resuelva el tema del ministro Cardoso,
porque ha hecho una buena gestión el ministro Cardoso. Pero bien, todos los tiempos políticos van marcando el tiempo en que uno está presente en un ministerio o en un cargo legislativo. Bien, será hasta nuestro próximo programa.